Era diciembre de 1531, en el corazón del México recién conquistado por los españoles, cuando un humilde indígena llamado Juan Diego caminaba por las colinas de Tepeyac, empapadas de frío y nostálgico anhelo de hogar. Imagina la escena: cielo gris, viento cortante, corazones atemorizados por la colonización y la peste. De repente, una melodía dulce atraviesa el viento, una voz femenina, suave como brisa al amanecer. Juan Diego se detiene, abre los ojos de par en par y se encuentra con una mujer de 1000 colores, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y estrellas en su manto. Ella sonríe, apacigua su pecho y le habla en su propio náhuatl. Juanito, hijo mío, ¿a dónde vas con tanta prisa? Sin rodeos, la Virgen se presenta como rosa mística, Madre de Dios, y pide que se construya una capilla justo ahí, en lo alto del cerro. Juan Diego sale pensativo. Imagínate la opinión del padre, del jefe y del obispo. Nadie creería a un indígena visionario hablando con la Madre de Dios. Con determinación, corre hasta el obispo Zumárraga, que exige una prueba concreta. Juan Diego regresa al Tepeyac. La Virgen repite su pedido y lo envía de nuevo con esa misión cargada en la tilma. Mientras tanto, los prejuicios y la tensión estallaban en cada pueblo. Los españoles desconfiaban de los nativos. Estos resistían a las misas en latín y al peso de los tributos. En medio de ese torbellino, Juan Diego, de salud frágil pero con una fe sincera, se convierte en mensajero de algo que trasciende las fronteras del imperio. En la tercera aparición, la Virgen le ordena recoger rosas de castidad, flores que no florecían allí en diciembre. Él sube la colina, incrédulo, y encuentra rosas de Castilla, lirios blancos y flores que parecían del paraíso. Las envuelve en su tilma y baja corriendo, casi sin aliento. Al llegar ante el obispo, Juan Diego despliega la tilma, las flores caen al suelo y en el tejido aparece la imagen más revolucionaria pintada jamás por mano humana. Ella misma, radiante, con un rostro tranquilo que mezcla rasgos indígenas y españoles. Un manto azul-verde salpicado de estrellas del cielo mexicano. Un cíngulo negro, señal de embarazo, anunciando al Salvador. Fue un plot twist capaz de derribar muros de desconfianza. El obispo cae de rodillas, reconoce el milagro y ordena erigir allí mismo, en ese cerro, la basílica que se convertiría en el mayor santuario mariano del mundo. Y no es solo poesía. Crónicas de la época, como las de Bernardino de Sahagún, y documentos guardados en el Vaticano atestiguan cada detalle. La tilma de Juan Diego, hecha de fibras frágiles que deberían haberse degradado hace siglos, permanece intacta, protegida de la luz y el viento. Científicos han examinado sus pigmentos y confirmado que nadie pintó esa imagen. El rostro fusiona simbología azteca y cristiana como un solo gesto. Es como si la Virgen dijera: aquí, hijo mío, perteneces, veo tu sufrimiento y te cuido. La repercusión fue tremenda. Millones de indígenas se convirtieron, no por espada ni decreto, sino por amor y señal divina. Guadalupe se erigió en símbolo de identidad mexicana, inspiración de movimientos sociales y bandera de justicia y esperanza. Cada 12 de diciembre, hasta hoy, peregrinos suben al Tepeyac cargando velas, rosas y peticiones de sanación, paz y fortaleza. Entonces, cuando hablemos de Nuestra Señora de Guadalupe, no estaremos solo reviviendo una leyenda antigua, celebraremos un encuentro entre cielo y tierra, cultura y fe, resistencia y ternura. Es un relato de superación y visión, de cómo, incluso en medio del caos, surge una voz que nos recuerda que no estamos solos. Y si hoy, casi medio milenio después, aún sentimos ese escalofrío ante la tilma, es porque Guadalupe sigue transformando el miedo en valor y la fragmentación en unidad. Después del milagro de la tilma, el ébano de las montañas de Tepeyac se convirtió en suelo sagrado. Cada piedra y cada sendero adquirieron un nuevo significado. Cuando la noticia se difundió, no fue solo la fe la que se movió, fue un terremoto cultural. Indígenas que rezaban en susurros, temerosos de perder sus tradiciones,
Empezaron a elevar oraciones en náhuatl y en español, a veces mezclando ambos idiomas en un solo canto. Era el grito de un pueblo reencontrando su identidad en un abrazo divino. Misioneros españoles, al principio reticentes, presenciaron conversiones espontáneas sin imposición. Hasta líderes indígenas escépticos trajeron ofrendas de maíz, frutas y artesanías en una celebración híbrida que combinaba campanas de iglesia y tambores ancestrales. Las aldeas alrededor del cerro se transformaron en un campamento permanente de peregrinos. Caravanas partían de Puebla, Oaxaca y otras tierras lejanas donde la tilma solo existía en relatos orales. Gente llegaba a pie, a lomo de mula, en canoas por el río, todo para arrodillarse ante esa figura de manto estrellado y rostro sereno. Decían que al escuchar sus súplicas, la Virgen sanaba enfermedades que la ciencia local no podía diagnosticar y calmaba tormentos que ni el sacerdote del lugar conseguía aliviar. ¿Quién no se habría conmovido al ver ese rostro indígena espiritual sonreír ante el desconsuelo humano? Pero la fiesta no se limitó a curaciones milagrosas. Encendió la literatura, el arte y la música mexicana. Cantores compusieron versos en náhuatl evocando el milagro de las flores invernales. Poetas crearon estrofas sobre el manto que brillaba como un cielo nocturno en pleno día. Pintores indígenas plasmaban escenas de peregrinos subiendo al Tepeyac. En los telares surgieron nuevos diseños, tejidos bordados con estrellas, rosas y lunas que señalaban a los devotos de Guadalupe. Era imposible caminar por las calles sin ver ese azul verde característico, como si el propio cielo hubiera descendido para acompañar al pueblo. Con el tiempo, Guadalupe se volvió política y resistencia silenciosa. Cuando las autoridades coloniales imponían tributos excesivos o discriminaban a los indígenas en hospitales y escuelas, ellos alzaban la imagen de Guadalupe como bandera. Quien fue madre de nuestro pueblo exige justicia. Movimientos populares posteriores, desde la independencia de México hasta la Revolución de 1910, incorporaron a la Virgen como símbolo de liberación y unidad, uniendo a campesinos, obreros e intelectuales en un solo canto. Guadalupe es nuestra madre, y toda madre defiende a sus hijos. Bajo la óptica teológica, Nuestra Señora de Guadalupe rompe esquemas. No es una virgen distante en un pedestal inaccesible, sino compañera de camino. El manto estrellado dialoga con la cosmología azteca, mientras la aureola solar remite a Cristo como luz del mundo. La cintura ceñida anuncia embarazo, presentando a Jesús como fruto del vientre materno, y al mismo tiempo evoca la fertilidad de la Pachamama y la generosidad de la Madre Naturaleza. Esa ambigüedad simbólica construye un puente entre lo sagrado cristiano y lo sagrado indígena, uniendo dos mundos previamente enfrentados. En la iconografía tradicional, la Virgen de Guadalupe muestra humildad. Su mano izquierda descansa sobre el pecho, como diciendo, soy amiga de ustedes. Su expresión no refleja la rigidez del barroco, sino una leve sonrisa de complicidad. Científicos que han analizado el tejido en laboratorios modernos confirmaron que las capas de pigmento no corresponden a colorantes conocidos en el siglo XVI, como si la imagen hubiera surgido de un hecho sobrenatural y no de pincel humano. Los rayos de sol que la envuelven recuerdan la teofanía de Moisés ante la zarza ardiente, una luz que no quema, sino revela la presencia divina. Desde el punto de vista del derecho canónico, el proceso de reconocimiento de las apariciones fue riguroso. En 1536, tras exhaustivas investigaciones, el obispo de Puebla declaró auténtico el evento, y en 1556, el Papa Julio III confirmó la devoción universal. Pero lo más sorprendente es la resistencia de la tilma, cuyas fibras de agave deberían haberse degradado en pocos años y aún mantienen colores vibrantes, protegidas por capas de vidrio y un ambiente controlado. Teólogos y científicos debaten si el fenómeno es únicamente místico o si supera también nuestra comprensión material. Además, Guadalupe redefinió la mariología moderna. Fue la primera vez que la Virgen se manifestó a un indígena
y habló en su lengua nativa. Eso abrió paso para que comunidades de todo el mundo reclamaran sus propias apariciones locales. Lourdes, Fátima, Aparecida, todas reflejo de aquel primer encuentro en el Tepeyac. El mensaje es claro: Dios no hace distinciones. Visita cada cultura, cada dialecto, cada desierto humano con ternura personalizada. Hoy, casi 500 años después, el santuario de Guadalupe permanece como faro de esperanza. Solo hay que subir su escalinata principal, contemplar los azulejos coloridos, inhalar el aroma de las velas y escuchar las oraciones resonando en la basílica. Es entrar en una nave de milagros suspendida entre pasado y presente, y sigue creciendo. La nueva construcción de la década de 1970 alberga a más de 10.000 fieles por misa, sin contar los millones que hacen fila cada año para contemplar la tilma. Pero la devoción no se limita a México. Guadalupe tiene capillas en Francia, Japón, Sudáfrica, Rusia y en cada rincón donde migrantes mexicanos llevaron su fe. Es patrona de las Américas, pero también de quienes cruzan fronteras, de los oprimidos que luchan por dignidad y de quienes tejen sueños, rechazando el silencio de la injusticia. En barrios periféricos, recicladores, madres solas y jóvenes, sin oportunidades, hallan en la imagen de Guadalupe un ancla, alguien que acoge el dolor y fortalece el valor. En cada hogar latinoamericano, en una iglesia humilde o en un cuarto modesto, un pequeño nicho con su imagen se convierte en altar doméstico. Allí la abuela enciende una vela, el nieto hace una promesa, el migrante lejos de casa implora protección. Movimientos sociales, pastorales de calle y ONG católicas emplean a Guadalupe para abogar por políticas públicas, vivienda, salud, educación, recordando que una fe profunda exige acción concreta. Es la Virgen diciendo: no basta rezar si no ponemos manos a la obra. Incluso en las ciencias sociales es objeto de estudio. Sociólogos analizan el impacto de las devociones populares en la cohesión social. Historiadores revisan archivos coloniales y antropólogos documentan fiestas y rituales. Conclusión unánime: Guadalupe es una fuerza viva, un fenómeno inmersivo que une cielo y tierra en un solo soplo de misericordia. Querida, este espacio es tu altar de historias. No te quedes en silencio. Comenta cuáles historias quieres ver por aquí. Milagros de Guadalupe, relatos de santos inspiradores, apariciones modernas. Déjanos tu sugerencia y juntos encenderemos la chispa de la fe y la esperanza. Tu voz mueve montañas. Además, Guadalupe redefinió la mariología moderna. Fue la primera vez que la Virgen se manifestó a un indígena y habló en su lengua nativa. Eso abrió paso para que comunidades de todo el mundo reclamaran sus propias apariciones locales. Lourdes, Fátima, Aparecida, todas reflejo de aquel primer encuentro en el Tepeyac. El mensaje es claro: Dios no hace distinciones. Visita cada cultura, cada dialecto, cada desierto humano con ternura personalizada.